Buenos días. Asambleístas del oficialismo analizan varias opciones para dar paso al tema de la reelección. Una enmienda a la Constitución sería una de las propuestas para dar paso a la reforma. En otro tema, Fernando Cordero dejó la presidencia del IES, pero continuará en el gobierno. Aquí empiezan los desayunos de 24 horas. Bienvenidos. Hoy, en los desayunos de 24 horas. Los resultados de las elecciones seccionales y la propuesta de reelección presidencial. Trataremos estos temas con el asambleísta de Alianza País, Raúl Patiño, y con el ex legislador, Enrique Herrería. Aquí empiezan los desayunos de 24 horas. Durante un conversatorio con la prensa, el presidente Rafael Correa se refirió ayer a la renuncia de Fernando Cordero de la presidencia del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. No adelantó quién sería su reemplazo. Pues Fernando Cordero es un querido compañero, bastión de este proyecto. Fue el segundo asambleísta más votado en las elecciones del 2013. Dejó la asamblea para ayudarnos en el Ejecutivo. Todavía no ha decidido todos los cambios, pero Fernando es muy probable que continúe en el equipo de gobierno. Para la próxima semana, dijo el primer mandatario, ya se terminarían de definir los cambios en el gabinete, así como en distintas entidades del gobierno central. Pero además es necesario, dijo, una reestructuración en el interior del movimiento Alianza País, que tras las elecciones seccionales quedaron evidenciadas ciertas debilidades, no en la lógica nacional, sino en la lógica local. Y esto nos evidenció que en muchos lugares Alianza País es una ficción, no existe. En otros existe. Pero es la partidocracia, es una argolla, ¿no? Y se reparten los cargos, etc. En otros existe, están bien organizados, es gente sana, pero demasiado ingenua. Yo estaría muy contento con el sacudón si no nos hubiera costado tanto. Ciudades emblemáticas como Quito, por ejemplo. El 1 de mayo, en la Convención Nacional del Movimiento, que tendrá lugar en Esmeraldas, se cambiará también la directiva de Alianza País, aseguró el primer mandatario, en este momento en manos de Galo Mora. Nuestro secretario ejecutivo, Galo Mora, estaba en funciones prorrogadas, ¿no? El cargo es para 2 años, él llegó en 2010, ya casi va para 4, entonces va a haber reestructuración de la directiva nacional y en base a esa reestructuración se va a dar claros instructivos para reestructuración de directivas provinciales. Aprendemos de nuestros errores y vamos a corregirlos. Le va a dar la convención el 1 de mayo en Esmeraldas. Y ya nos acompaña Raúl Patiño, asambleísta del Movimiento Alianza País. Buenos días, bienvenido a los desayunos de 24 horas. Asambleísta, casi un mes después de los comicios del 23 de febrero, el presidente Rafael Correa, como lo veíamos, él se mantiene en su posición de que hubo un revés, fue un revés político lo sucedido al no triunfar en las ciudades más grandes y en algunos casos sus candidatos no haber recibido el apoyo para una reelección. Ahora él ha hablado de que hace falta una reestructuración interna dentro del Movimiento País. ¿Qué podría implicar esa reestructuración ya al interior del partido? Yo creo que lo más importante que tiene el Movimiento País es su militancia, porque hemos ganado 10 campañas electorales. Y es cierto que hemos tenido revés en algunas ciudades, pero tiene que tomar en cuenta que nosotros hemos ganado 68 alcaldías, 10 prefecturas, y que Avanza ha ganado 35 y que el Partido Socialista ha ganado 14. Hemos ganado 117 alcaldías de 221. La gente está acostumbrada a que ganemos largo. Y nadie se pregunta cuántas ganó el Partido Social Cristiano o el CREO, que supuestamente era la segunda fuerza política, y el CREO ha ganado 18 alcaldías, nosotros 68. Pero entonces, asambleísta, es cierto que hemos sufrido un revés, pero ¿por qué? Porque sin duda nosotros como Alianza País tenemos que mejorar el funcionamiento de nuestra organización. ¿Qué significa eso? Tenemos una gran militancia, miles de voluntarios. Si usted pregunta cuánta gente es pagada en Alianza País, en Guayaquil no hay una sola persona pagada como funcionario del partido. Pero tienen una gran militancia de la que el presidente ahora habla, hay que reestructurarla, porque ha dicho reestructuración interna dentro del Movimiento País. Y si bien es cierto, como usted dice, ganaron 117 alcaldías, el presidente ha mostrado su preocupación, porque él ahora decía, hay lugares donde incluso ya no figura Alianza País. Se nota una preocupación por parte del primer mandatario. Pero es que es cierto, porque alguna gente, y no hay que cerrar los ojos, hay que ser autocrítico, alguna gente se burocratizó, alguna gente se fue a la nube rosada y ya no se preocupó de los barrios.
o de la basura o del transporte. Entonces un alcalde que ocurrió en varias ciudades, que no se relaciona con la ciudadanía, pierde. La ciudadanía tiene derecho a castigar y a premiar. No por ser de la 35 tú vas a ganar. Alguna gente creyó en exceso de confianza que porque era de la 35 iba a ganar. Y la gente en la democracia tiene derecho a decir, ese alcalde o ese prefecto no me gusta. Y fíjese usted que aunque votó mayoritariamente por la revolución, se dio el gusto de decir, sí, este alcalde me gusta, voto, este prefecto no. O este alcalde no me gusta y este prefecto sí, aunque sean de la 35. Ese es el derecho que tiene la gente y yo felicito a la gente que escoja con el derecho que tiene a quien va a ser su gobierno municipal o de la prefectura, independientemente de que sea de nuestra lista. Pero la gente votó y entonces pasó lo que usted dice, ¿no? Se dio cuenta de que quizás ese funcionario ya no estaba tan alineado al partido de gobierno, a lo que es el plan de la Revolución Ciudadana, pero no hubo quizás un exceso de confianza por parte del mismo partido al decir todos los que forman parte de Movimiento País están alineados y el resultado dio lo contrario, ¿no? Tienes razón, esos son los errores que cometimos. El que no conoce los errores y no los reconoce, los vuelve a repetir. Y por eso nosotros ahora en la Convención Nacional lo que tenemos que hacer es decir, a ver, nuestro movimiento no solo puede funcionar especialmente en campañas electorales y no solo puede dedicar sus recursos a las campañas electorales. Tenemos que encabezar la indignación de la ciudadanía y hacer acción política permanente. Y nuestros organismos, los organismos de la Dirección Nacional, del Consejo Nacional, tienen que reunirse periódicamente. No es posible que los dirigentes de las provincias no se reúnan casi nunca con la Dirección Nacional. Las decisiones se las tiene que tomar entre la Dirección Nacional y las direcciones de la provincia. Eso no ha ocurrido en estos años. Los dirigentes provinciales no hemos casi participado en las reuniones nacionales de decisión. Y eso es lo que el presidente con razón dice, hay que mejorar el funcionamiento de nuestro movimiento y eso es lo que vamos a planificar en la convención. Fortalecer el movimiento, pero sobre todo recoger la indignación de la ciudadanía en los sitios donde no hay transporte, donde no se recoge la basura, donde no hay agua, donde no funciona el presupuesto participativo. Esa es la misión que tenemos mucho antes del 17. Ahora, pero tras ese revés político del 23 de febrero, la primera medida fue generar una crisis de gabinete, cambio de funcionarios. ¿Va a continuar esta depuración? ¿Todavía falta para poder dar paso ya a llegar a esa convención, como usted lo dice, y ya analizar otros puntos, otros aspectos? Bueno, el presidente tiene todo el derecho de hacer los cambios que considere pertinentes dentro del gobierno. A nosotros nos corresponde preparar un conjunto de documentos, que ya lo estamos haciendo, para evaluar la campaña electoral, para ver en qué sitios se impuso candidatos. En algunas provincias la gente nos dice, nosotros no seleccionamos los candidatos, nos impusieron los candidatos. En la mayoría de los sitios la gente reconoce que en la medida en que la candidatura fueron recogiendo el sentir de la ciudadanía, ganamos. Pero en otros sitios donde hubo problemas en la selección, no tuvimos buenos éxitos. Entonces a nosotros nos corresponde, y lo estamos haciendo, hacer documentos para que la gente con franqueza evalúe y en la Convención Nacional podamos tomar medidas para que el movimiento país se fortalezca y la escuela de formación política. No puedes tener un movimiento en donde no funciona regularmente la formación política ideológica, porque entonces la gente dice, estoy con la 35 porque el presidente Correa es el mejor de la historia. Sí, pero tiene que tener claridad política ideológica. No se trata solo de hacer cursos o seminarios. Se trata de hacer una escuela permanente de cursos básicos, medios, avanzados, de formación de formadores, de hacer comunicación, acción política. Ese plan es el que estamos haciendo para debatirlo en la Convención Nacional. Bueno, y el presidente lo escuchábamos en sus declaraciones en el conversatorio realizado el día de ayer, de hablar de una reestructuración ahora interna dentro del Movimiento País. Usted también ha hablado de quizás tener que corregir parte de la dirigencia. ¿Podría ser usted, asambleísta Patiño, quizás uno de estos dirigentes ya pasar a asumir una función más allá de asambleísta dentro del partido del Movimiento País, dentro de él?
en el movimiento el problema no es de personas. No se trata de cambiar a Pedro por María o a Marta por Alberto. El problema es hacer un equipo de gente que se dedique al partido. O sea, no podemos hacer del partido solamente de dirigentes que dediquen cuando el tiempo que les quede libre. Y por tanto, si nosotros constituimos un equipo que se dedique a recorrer las provincias, que coordine con cada cantón. Nosotros deberíamos hacer reuniones con los 221 dirigentes cantonales y la dirección nacional. Quizás no se ha producido un cambio de, como usted decía, ¿no?, de María por Juan, pero sí un cambio de funciones dentro de las personas que integran el movimiento y que están en cargos públicos. Eso sí se ha dado y por eso se originó una crisis de gabinete. Entonces, a lo mejor replantear funciones entre los mismos integrantes sí podría ser una de las opciones que adopte el presidente Correa antes de llegar a la convención en mayo. De acuerdo, pero lo que le hago notar es que la solución no es solo cambiar de nombre. Lo más importante es que se organice un equipo que se dedique a organizar el movimiento, a fortalecer el movimiento. Hay otros movimientos en América Latina que han tenido 100 asambleístas y después han tenido 10. ¿Por qué? Porque solo se han preocupado de las elecciones y después de las elecciones cierran las centrales. No funciona el partido. Nosotros tenemos que asimilar esa experiencia y el planteamiento nuestro es constituir un equipo de compañeros que se dedique a organizar el movimiento y a recorrer las provincias y los cantones. Si nosotros, los dirigentes del Movimiento País, nos reuniéramos con los 221 dirigentes cantonales del Movimiento País de manera permanente, cada mes, cada 2 meses, entonces la gente tuviera la oportunidad de debatir, de proponer, de definir qué hace Movimiento País, de corregir los errores. Pero si los dirigentes cantonales y provinciales no tienen muchas oportunidades de hablar, de debatir y de decidir, no solo de hablar, de decidir, entonces el partido se debilita. Esa es nuestra misión. Pero ¿quién merma esa posibilidad de reunirse, de poder debatir, discutir, como usted aquí lo ha sostenido? Bueno, en este momento, solo para darle un ejemplo, la Dirección Nacional se reunió ayer 2 veces. Nosotros ayer estuvimos los 100 asambleístas todo el día debatiendo este tema y con mucha franqueza. Y todos los asambleístas hablando con mucha claridad de que tenemos que hacer correcciones. ¿Por qué? Porque es cierto que somos la primera fuerza política. Cierto que hemos tenido un muy buen resultado en muchos sitios. Sí, pero perder Quito, Guayaquil y Cuenca es un asunto que hay que corregir sin duda. Sin embargo, quiero hacerle notar, no ganamos la alcaldía de Guayaquil, pero en los barrios populares, si usted revisa la información, en la isla Trinitaria, la 35 le ganó a los sociocristianos con el 16%. Ellos sacaron 39%, nosotros sacamos 55%. En el Guasmo Norte, en el Guasmo Central, en el Guasmo Sur, ganamos entre el 5 y el 8%. En la Febres Cordero ganamos con el 7%. Pero como no tenemos suficientes cuadros políticos, en los Almendros perdimos 75-25. O sea, tenemos que darle más recursos humanos y económicos al Movimiento País para que realmente tengamos triunfos más grandes. Pero si tú al partido no le das suficientes recursos y solamente ponemos recursos en las campañas electorales, entonces tenemos después los resultados que hemos obtenido. Y la percepción realmente sería que Alianza País es el movimiento que maneja la mayor cantidad de recursos, quien tiene un mayor despliegue, ¿no? Ahora, precisamente partiendo de este punto, ¿no?, ustedes van a afianzar ese trabajo, esas correcciones en las ciudades más grandes donde se sintió quizás mayoritariamente este revés, donde perdieron, como usted dice, las alcaldías en esas 3 ciudades tan importantes del país. No solo en las ciudades. El problema no es solo en las ciudades, el problema es en los sectores sociales. Por ejemplo, si usted me pregunta, ¿qué ha hecho la revolución a favor de los sectores populares? ¿Qué no ha hecho? La gente ahora dice, ya no pago la escuela, voy a las escuelas del milenio, ya no tengo que pagar las clínicas, tengo medicina, tengo salud. O sea, la gente reconoce una revolución. Sí, pero si usted le pregunta, por ejemplo, a la clase media de Guayaquil, dice, pero yo no tengo hospital, yo no me voy a ir al suburbio o al Monte Sinaí. Y ahí estamos construyendo hospitales de 400 camas. Pero ¿por qué no hace un hospital cerca de la Alborada o de los Sauces? O sea, la gente de la clase media tiene derecho también a ser atendida. Y nos hemos descuidado de la atención. El profesional, el joven que recién se gradúa, donde tiene crédito. O sea, trabajar
en planes y proyectos para la clase media, para la juventud, para los profesionales, es fundamental para crecer en votación. Entonces, no solo en ciertas ciudades, es atender a toda la ciudadanía, los sectores empresariales. En otros países están totalmente en contra del gobierno. Aquí no. ¿Por qué? Porque dice, bueno, a mí no me gusta mucho el discurso de Correa, pero yo vendo más, 45% más de bus que el año pasado. O sea, los empresarios se dan cuenta que hay estabilidad, que la economía funciona bien. Y en esa medida somos el gobierno de todos y de todas, y no solo de un sector de la población. Y así debemos continuar. Y asambleísta, otro de los temas que surgió tras los comicios del 23 de febrero es dar paso a una reelección, sea esta indefinida o no. Quiero invitarlo a ver el siguiente reportaje para de ahí ya entrar a ampliar este tema. En menos de un año, la reelección presidencial pasó de no estar en la agenda del gobierno a convertirse en uno de los principales puntos a tratar en las diferentes reuniones del oficialismo. El cambio se debió, según varios asambleístas que apoyan la propuesta, a la necesidad de mantener el proyecto político del movimiento y el liderazgo de Rafael Correa. Una vez que se tenga la propuesta, con la 1/3 parte de firmas de respaldo, eso tendría que ir a la Corte Constitucional. Para que la propuesta sea viable, la Asamblea debería cambiar el artículo 114 de la Constitución que establece que las autoridades de elección popular podrán reelegirse por una sola vez consecutiva o no para el mismo cargo. La misma Carta Magna establece varios procedimientos para reformarla. El artículo 441 estipula que la enmienda que no altere la estructura fundamental del documento o elementos constitutivos del Estado y que no implique restricciones de derechos y garantías se puede realizar por dos vías. La primera es mediante referéndum solicitado por el presidente de la República o por la ciudadanía, con el respaldo de al menos el 8% de los inscritos en el registro electoral. Y la segunda por iniciativa de un número no inferior a la 1/3 parte de la Asamblea Nacional. El proyecto se tramitará en 2 debates que deberán ser separados por un año de diferencia. La reforma solo se aprobará si se obtiene el respaldo de las 2/3 partes de los miembros de la Asamblea Nacional, que actualmente país las tiene. Otra posibilidad es con un referéndum que debe ser aprobado por la mayoría de la Asamblea. Hay muchas alternativas que podamos tomar, es decir, una persona podrá reelegirse indefinidamente siempre y cuando el pueblo apoye esa candidatura. Hay muchas alternativas que se pueden tomar en torno a esta reelección indefinida y nos gustaría saber, asambleísta, cuál es, como Raúl Patiño, su postura personal en torno a este tema. Bueno, ayer pasamos todo el día discutiendo con Gabriela y con el bloque y sin duda hay varias opciones. Hay cambiar el 114 y el 144, pero en relación a que se puede tener un periodo extra, hay otros que han planteado que mejor 2 periodos y después de un periodo que no eres servidor público, podrías optar por un segundo, por una otra opción, un tercer periodo, pero no seguido. Como en el caso de la Bachelet de Chile. Fue presidenta, dejó un periodo y volvió a ganar. No hay mucho apoyo, diría yo, para una reelección indefinida, pero se están discutiendo las diferentes opciones para la reelección. Pero ¿y usted cuál cree que es la vía más idónea? ¿Usted cuál cree que es la vía más idónea? En principio, la discusión primero en la Asamblea Nacional, para que primero tengamos el criterio de la mayoría de los 100 y pico de asambleístas, porque nosotros no podemos decidir cosas sin 2/3 partes de los asambleístas. Pero yo quiero hacer notar lo más importante. ¿Por qué discutimos la reelección? Porque la gente a veces no tiene buena memoria, pero entre el año 25 y 48, en 23 años, en este país tuvimos 23 gobiernos. Eso la gente no lo recuerda. 23 gobiernos en 23 años, éramos un barco sin rumbo. Y de 1996 al 2006, en 10 años hubo 7 gobiernos. La gente se sentía avergonzada de este país. La gente se sentía que era, digamos, no teníamos ningún futuro, no éramos un país viable. La gente entonces ahora dice que bueno que tengamos, aún los empresarios, no solo los pobres, que tengamos estabilidad. Antes todo el tema era la crisis, el déficit del presupuesto fiscal. Con el pretexto del déficit fiscal y de la inestabilidad, paquetazos, alza, luz, agua, teléfono, transporte, gas, vivían martirizando al pueblo los gobiernos sobre pretexto de que no había estabilidad, había déficit presupuestario y había crisis. ¿Y ahora quién habla de crisis?
¿Quién habla de inestabilidad? Pero, asambleísta, pregnizar a una persona... Pero pregnizar a una persona en el poder es sinónimo de estabilidad. Tener un gobierno que dure 8 años, que dure 12 años, con el mandato popular, que reconozca a la gente que es el mejor gobierno de los últimos 100 años, es democracia, pero no se trata de hacer un gobierno indefinido. Yo no estoy, por lo menos personalmente, no creo que sea la mejor opción. ¿Y pero democracia? Si como en otros gobiernos en Estados Unidos, casi todos los gobiernos duran 12 años. Pero ¿y democracia no sería permitirle también a la gente que escoja y defina también si es que quiere dar paso a la reelección o no? El permitirle a la gente a través de una consulta popular, quizás que es una de las alternativas que también se ha planteado como opción, ¿no?, dentro de este tema. Sin duda, ayer pasamos discutiendo todos los asambleístas una de esas opciones, pero lo que importa es que la gente ahora se siente orgullosa de su país, con muchos errores. Nosotros hemos dicho, hay que también chequear, que la gente con razón dice, hay que hacer funcionar mejor la Comisión de Fiscalización. ¿Por qué? Porque la democracia implica también ver la gente que, como en todos los países del mundo, como en China, como en Rusia, como en Francia, también hay funcionarios corruptos, también hay funcionarios que demoran las obras. Entonces, nosotros tenemos que saber reconocer errores y hacer de este país un país mucho más democrático, de los que nos sintamos orgullosos, pero también saber corregir los errores. No podemos ocultar el sol con un dedo tampoco. Asambleísta, quiero agradecerle su presencia esta mañana aquí en los desayunos de 24 horas. Síguenos en Twitter, @desayunos24. O puede escribirnos a desayunos@teleamazonas.com. Y hasta ahora ya saludamos a Enrique Herrería, ex asambleísta, para hablar de la reelección, pero quiero empezar, doctor Herrería, invitándolo a escuchar lo que el presidente Rafael Correa dijo ayer sobre este tema. Estrictamente hablando, en términos legales, se trata de una enmienda que no se necesita referéndum, pero no excluimos un referéndum. Nosotros nunca hemos temido a la voz de nuestro pueblo en las urnas. Yo sí dije, me encantaría medirme con Jaime Nebot en el 2017, pero no he dicho que soy partidario de la reelección indefinida. Soy partidario de que las cosas se discutan de la forma más abierta, más democrática, sin complejos, sin vasallajes. Están abiertas todas las posibilidades. Lo primero, que no se enmiende en absoluto la Constitución. Lo segundo, que se la enmiende para permitir una reelección, luego un periodo, un espacio, ¿no? Y luego nuevamente que se pueda presentar el candidato. Lo tercero, reelección indefinida. O sea, están abiertas todas las posibilidades. Lo que no podemos permitir. El presidente ha dicho que está abierto a todas las posibilidades en torno al tema de una reelección que podría ser indefinida o no. Usted, doctor, como ex vocal del Tribunal Constitucional, analicémoslo desde ese punto. ¿Cuál sería la vía más idónea en caso de dar paso a esta reelección? Sí, gracias, Liz. Buenos días. La primera consideración, la Constitución ecuatoriana, la Constitución de Montecristi, establece en su artículo número 1 que el Ecuador será organizado como república. Eso significa que hay que llegar a la clásica división del poder público, pero no solamente del poder público, de las funciones clásicas, legislativa, ejecutiva y judicial, sino los componentes esenciales de una república, de un régimen democrático. Y entre esos componentes fundamentales está la alternancia en el poder, porque es lo que diferencia una república o una democracia de un régimen dictatorial. Por ejemplo, no hay alternancia en el poder en Cuba, 50 años gobernando los hermanos Castro. No hay alternancia en el poder, no solamente en Corea del Norte, que ya es una cosa terrible lo que ocurre, en Venezuela, donde está el chavismo gobernando durante 14 años. Si esa es la vía en la cual se está conduciendo el país, nosotros vamos a dejar de ser una república y seremos o una dictadura de estas perennes o en su defecto tendremos una reminiscencia del pasado de los absolutismos monárquicos de la Europa de hace 300 años. Pero dentro del mismo movimiento país hemos visto opiniones divididas en torno a este tema. Por ejemplo, se ha dicho, algunos optan quizás por el camino de esperar que pase un periodo y de ahí dar paso ya a que se pueda producir esta reelección. ¿Esa quizás podría ser el camino más viable? Bien, yo veo que al interior de Alianza País debe haber algunos elementos de reflexión
que los hacen meditar respecto de lo que usted y yo estamos conversando. No es posible que se pretenda premisar en el poder a una persona, como que fuera incluso dentro del propio movimiento de gobierno la única persona que tendría opciones de carácter electoral. Pero ahora bien, lo grave ya es en términos estrictamente jurídicos, lo que establece la Constitución ecuatoriana. La Constitución ecuatoriana es de aquellas que en términos doctrinales se denominan constituciones rígidas. Tanto es así que se pusieron también lo que se llama en derecho 4 candados, es decir, 4 obstáculos, 4 requisitos para no hacer viable estas reformas constitucionales de acuerdo a la coyuntura política. Por eso es que usted ve que se habla de una mayoría calificada de la Asamblea, de un referéndum, hay la posibilidad de pedirle la consulta a la propia Corte Constitucional para que diga cuál es el sistema por el cual se está llevando a cabo esta reforma o otro sistema para poder no llegar al referéndum. Pero lo que es importante, para que se logre hacer una reforma constitucional y no enmienda, necesariamente se tiene que ir a una Asamblea Nacional Constituyente. Eso está determinado en la propia Constitución. Hay que ir a una nueva Asamblea Nacional Constituyente porque se está cambiando la estructura, los elementos constitutivos de la Constitución ecuatoriana. Y eso no lo puede obviar el presidente de la República con un discurso de carácter eminentemente político y no legal, como él se refiere en esta declaración. Y después de ir a una Asamblea Nacional Constituyente, ¿qué pasaría después de eso? Bueno, tiene que ir a una Asamblea Nacional Constituyente, convocarse previamente una consulta, convocando una Asamblea Constituyente. Si el pueblo establece que amerita una nueva Asamblea Nacional Constituyente, en ese momento se llaman elecciones de nuevos asambleístas constituyentes para que ahí sí reformen de la manera que lo quiere el presidente de la República. Pero ahora bien, yo sí creo que la Constitución amerita una reforma, pero una reforma para desmontar este hiperpresidencialismo que está rigiendo en el Ecuador, que permite que desde el Ejecutivo se controlen todas las funciones del Estado. Antes era el Congreso el que designaba a los organismos de control y ahora a través de estos mecanismos de la función de transparencia y control social, del Consejo de Participación Ciudadana, es el propio Ejecutivo el que tiene injerencia para designar todos los organismos de control de la República del Ecuador. Por lo tanto, ya nosotros estamos viendo que se vive una ficción de democracia, donde el Ejecutivo es el que designa y controla todos los otros poderes del Estado ecuatoriano. Doctor, quería agradecerle por haber estado aquí con nosotros en los desayunos de 24 horas, ya dándonos otro punto de vista, ¿no?, sobre este análisis del tema de la reelección. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos. Amigos, muy buenos días, bienvenidos. Ucrania es un país que ha estado en los titulares de todos los medios de comunicación desde hace un par de meses. Y hoy queremos ver su relación económica con nuestro país. Ucrania puede sonar como un país distante y lejano, pero es un importante destino de exportaciones ecuatorianas. Aquí vemos las exportaciones a Ucrania desde el Ecuador desde el año 2000 hasta el año 2013. Como se puede ver, hasta más o menos el 2008 se mantuvo en niveles relativamente bajos, pero desde ese año las exportaciones ecuatorianas a Ucrania se han disparado y el año pasado llegaron a 101 millones de dólares según la información del Banco Central. Eso coloca a Ucrania como un destino importante de nuestros productos, pues hacia allá exportamos más que a Cuba, Bolivia, Nicaragua e Irán juntos. Insisto, Ecuador exportó a Ucrania el año pasado más que a Cuba, Bolivia, Nicaragua e Irán sumados. Las exportaciones ecuatorianas a Ucrania son mayoritariamente tradicionales. Casi 2/3 de lo exportado fue banano con 63 millones, mientras que las rosas y otras flores representan una buena parte del resto de lo exportado a ese país. Considerando el peso económico de Ucrania en nuestro comercio exterior, esperemos que su crisis no afecte a nuestra economía. Muchas gracias. Gracias por habernos acompañado hoy en los desayunos de 24 horas. Ya vienen las noticias aquí en Teleamazonas. Que tengan un lindo día.